Vamos a conversar sobre este tema, alergia por picaduras de animales e insectos. Gracias por estar aquí, doctora, y bienvenida. Gracias. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme. Creo que, y saludo a los televidentes también. Y bueno, sí, es un tema sumamente interesante y es importante porque es un tema en que puede ser leve o puede ser grave. Y las personas que reciben una picadura de insecto u algún otro animal deben saber qué hacer y a dónde acudir. Doctora, ¿por qué somos alérgicos a picaduras? Bueno, sí, las alergias. Nosotros tenemos un sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico, su función es defendernos contra invasiones de virus, de bacterias, de parásitos y de regular todas las respuestas del organismo a agentes extraños. Tenemos ese sistema inmunológico, está compuesto de células y de proteínas que se llaman inmunoglobulinas y tenemos varias inmunoglobulinas. Para que se produzca una alergia, tenemos que haber estado expuestos a la sustancia a la que vamos a sensibilizarnos. ¿Y qué quiere decir sensibilizarnos? Que la respuesta de un alérgico es con un tipo de inmunoglobulina que se llama la inmunoglobulina E, que la voy a nombrar de ahora en adelante como IgE. Y esa es la inmunoglobulina que media las alergias. Cuando hay ya una respuesta anterior, esa inmunoglobulina que está producida en el organismo se pega a unas células y ahí decimos que ese paciente está sensibilizado. Pero si viene una exposición posterior, una segunda o tercera exposición a ese mismo antígeno, ya ahí se produce la respuesta alérgica. La respuesta alérgica quiere decir que se liberan de esas células una serie de sustancias que van a producir inflamación en el organismo. ¿Cuál es la función? Tratar de rechazar lo que nos está agrediendo. Sin embargo, esa inflamación puede perdurar y puede permanecer allí y producir síntomas, que son los síntomas de alergia, que puede ser ¿dónde? En los órganos de choque. Los órganos de choque, generalmente para las alergias, es la piel y las mucosas. ¿Entiendes? Entonces, si es en la piel, se produce un edema, hinchazón, el sitio se vuelve rojo, eso se llama eritema, y pica mucho. Si es en las mucosas, es el mismo proceso, pero es interno. Entonces se produce, si es por ejemplo en la mucosa de la nariz, se produce obstrucción nasal, mucha secreción de moco y las personas tienen una alergia que se llama rinitis alérgica. Si es en los bronquios, por ejemplo, allí hay contracción de los bronquios, mucha mucosidad, síntomas como tos o dificultad respiratoria y eso se llama asma. Y si es en la mucosa gastrointestinal, es el mismo tipo de inflamación, pero se produce dolor abdominal, se puede producir diarrea, es decir, síntomas gastrointestinales. Doctora, ¿a qué edad nosotros podemos manifestar nuestra primera, vamos a llamarle crisis alérgica por una picada? Si es que le podemos llamar crisis. Bueno, crisis alérgica en general se producen
Se puede producir desde el nacimiento, desde la infancia. Y generalmente se produce por sustancias comunes del ambiente, que son inocuas, que no hacen daño, pero que la respuesta de esa persona que va a producir alergia se produce con esa IgE que nombramos anteriormente. Entonces, no todas las personas responden con esa inmunoglobulina, por eso es que todos no somos alérgicos, sino un grupo específico de individuos que tienen esa respuesta. ¿Y es tratable? Entonces, fíjate, hay el polvo, es uno de los alergenos que más producen alergia, los ácaros del polvo. Los insectos están metidos allí en uno de los alergenos que producen alergias. Pero ¿qué tenemos? Tenemos muchísimos tipos de insectos y más de 30 millones de insectos distintas, diferentes especies. Y no todas las respuestas son iguales. De las picadas de los insectos. No todas las respuestas son iguales porque depende de cómo es esa picadura de ese insecto específico. Si es un mosquito, el mosquito al picar generalmente se van a alimentar de la sangre de la persona que ellos pican, ¿verdad? Y el mosquito introduce su saliva en el organismo. Esa saliva tiene materiales, tiene proteínas, y para decir un ejemplo, esa saliva del mosquito contiene sustancias que licúan la sangre, que no permite que se coagule. ¿Y para qué? Para que él pueda ingerir esa sangre, para que el insecto la ingiera. Esas sustancias que inyecta el insecto son las que producen, las que pueden producir alergias, porque está ya sensibilizada la persona y se produce la reacción alérgica y produce molestias. Cuando una persona es alérgica, doctora, de la picada de un insecto, esta alergia se puede tratar, pero esta alergia, la persona puede dejar de ser alérgica. Yo fui alérgica a... Ya le voy a explicar. Primero, puede dar síntomas variables. Son síntomas variables. Algunas veces es una reacción local solamente en la piel, produciéndose una roncha, que todos lo hemos tenido cuando te pica un insecto, un mosquito. Pero si continúan crónicamente las picaduras de insecto, esa persona se sensibiliza y puede producir reacciones más severas. Los mosquitos generalmente pueden producir reacciones más generalizadas en la piel. Entonces, ya no es un problema agudo de una ronchita que se quita sola. No, ya el problema es que aparece una erupción, un brote cutáneo en todo el cuerpo que simulan esas ronchas, esas ronchitas que se producen al picar el insecto y se generalizan, y eso es muy pruriginoso, molesta mucho, y sobre todo en los niños eso hace que el niño se rasque mucho. Cuando el niño se rasca mucho, rompe la piel y la piel se infecta. Entonces todo se complica. O si el mosquito, estamos hablando de mosquitos, si el mosquito pica en un tejido que es más laxo, que es un tejido con una piel más delgada, como los párpados o los labios, allí puede haber mucho hinchazón, edema. Por la zona, ¿no? Claro, por la zona, en el caso de los mosquitos. Ahí se necesita tratamiento, y ese tratamiento puede ser un tratamiento local, con unas cremas, tomando un antihistamínico y utilizando cremas que se llaman los corticosteroides tópicos, que van a disminuir, porque son antiinflamatorios, y van a disminuir esa inflamación que tienen en la piel. Pero no es suficiente. Primero hay que tomar medidas para que ese individuo que produce esa alergia
no lo sigan picando los insectos, porque si le siguen picando no lo vamos a curar. Y eso es una verdad para todas las alergias. Si algo te produce alergia, tienes que tomar medidas para no exponerte más a esa sustancia que te está produciendo alergia. Lo mismo es con los insectos. Entonces allí se produce ese tratamiento local que te quita los síntomas. Pero ese individuo sigue siendo alérgico a los mosquitos. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Hay un tratamiento que llamamos inmunoterapia en los alérgicos, donde se inyecta la misma sustancia que le produce alergia, pero en cantidades mínimas, y en forma progresiva se va aumentando, y es un tratamiento más a largo plazo porque es más largo, pero es el único tratamiento que puede hacer ciertos cambios en tu sistema inmunológico para crear tolerancia y que ese individuo no sea más alérgico. Sin embargo, esta inmunoterapia se puede usar en muchos casos, no nada más con los mosquitos. Incluso el doctor Carlos Benaín Pinto fue uno de los pioneros en utilizar inmunoterapia para insectos aquí en Venezuela. Y es efectivo, pero no es permanente, no es totalmente permanente, no es para toda la vida. 8:29 minutos de la mañana, seguimos conversando con la doctora María Cristina Di Prisco, médico alergólogo, inmunólogo. Ella es profesora titular del Instituto de Biomedicina de la Universidad Central de Venezuela. Hablamos sobre las alergias por picaduras, animales e insectos. Estábamos apenas comenzando con el tema de los mosquitos, pero hay otros tantos que ya vamos a ir tratando poco a poco, vamos a ir respondiendo algunas preguntas de la audiencia. Dejábamos en el segmento anterior para pasar a conversar sobre otros tipos de insectos, doctora, las reacciones que se puedan presentar en el caso, por ejemplo, de los mosquitos. ¿Y qué hacer nosotros? Nos picó un mosquito, se nos puso rojito, ¿qué hacemos? ¿Qué nos podemos colocar? Tomar un antihistamínico si eso perdura, porque generalmente eso mejora en horas y se va si es una sola picadura. Pero si perdura y comienzan a salir otras lesiones similares y molesta mucho, hay que tomar un antihistamínico, un antialérgico, ¿verdad? De los que se consiguen en el mercado, en las farmacias, y por varios días. No es recomendable que el paciente se automedique, porque a lo mejor le dan un antialérgico que no es el adecuado, etcétera. Y es bueno, ya si tiene una molestia más intensa y se hace un poco crónico el problema, entonces sí es bueno consultar al médico, al especialista, para que se indique el tratamiento adecuado. Cuando eso se hace crónico y tiene ronchas en todo el cuerpo y especialmente en las áreas expuestas donde no hay ropa, que es donde más pica el insecto, eso se llama prurigo. Es el nombre, vamos a decir, médico de esa enfermedad, científico, de la enfermedad, y eso sí es un problema crónico que tiene que ser controlado por un especialista. Y eso se ve mucho en los niños. Más que en los adultos, doctora, en los adultos también, ¿verdad? También se ve, pero los niños son muy propensos a formar prurigo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar medidas que el niño duerma con un mosquitero, porque el niño cuando está quieto, dormido, es donde más frecuente pican los insectos. Se puede usar repelente, pero no en los niños tan pequeños, no es muy recomendable, porque eso se puede absorber y puede producir toxicidad en los lactantes, en los niños menores de 2 años. Y entonces es bueno usar el repelente sobre la misma ropa, porque es el olor de ese repelente que va a ahuyentar a los insectos.
Esas son medidas preventivas. Ok. Pero una vez que ya tiene el problema, sí hay que poner un tratamiento indicado por el especialista. Eso es de momento, porque estamos en casa, en emergencia, vamos a resolver. Claro. Pero después de resolver, nosotros tenemos que de alguna manera tomar las medidas para. Doctora, hay otros tipos de picadas: abejas, avispas, hormigas. Ok. Las reacciones son absolutamente distintas. Son diferentes. Esos insectos que nombró ahorita son insectos que tienen un veneno mucho más potente que inyectan al picar. Se llaman los himenópteros. Ok. Y esos insectos, ese veneno que tienen es el veneno de los himenópteros. Ok. Eso, hay pacientes, afortunadamente no es la mayoría, pero hay pacientes que están ya sensibilizados a ese veneno. Es decir, tienen que haber tenido a lo mejor una exposición anterior, una picadura anterior por una hormiga o por un bachaco o una abeja o una avispa, y ese paciente quedó sensibilizado. Y si vuelve a tener una picadura, la reacción va a ser mucho más severa. Al principio quizá es solo la hinchazón en el sitio donde picó el animal y de ahí no pasa. Pero picaduras más frecuentes, posteriores, cada vez la reacción va a ser más severa. El paciente puede producir un edema en todo el miembro, puede ser el brazo o la pierna o el pie donde picó el animal. Puede tener edema en toda la pierna completamente o puede tener un edema generalizado con lesiones de piel tipo urticaria, tipo la piel se pone muy roja, eso se llama eritema, edema también de los párpados o de toda la cara, y empezamos a presentar edema en las mucosas y allí es el problema grave. El paciente empieza a sentir dificultad para respirar y ahí no hay nada que hacer sino ir a emergencia, ¿ok? Hay que ir a un centro, a una emergencia de un hospital, en algún sitio que lo atiendan. El centro de salud más cercano. El centro de salud más cercano, porque hay que poner un tratamiento ya intravenoso, también con antialérgicos, también con corticosteroides y con adrenalina. Fíjate, existen en el mercado, pero lamentablemente no en Venezuela lo tenemos, unas inyecciones que son autoinyectadas, porque si ya el paciente conoce que es alérgico a eso y se descuidó y lo picó una abeja, una avispa de nuevo, antes que empiecen los síntomas, ese paciente que ya sabe que es alérgico debe inyectarse la adrenalina. Y eso está recomendado a todos los pacientes que ya han sido evaluados por médicos y que saben ya que eso puede ser peligroso. Y ese paciente tiene que cargar esa inyección autoinyectada de adrenalina para un caso de emergencia. Las reacciones en cuanto a picadas de abejas, avispas y hormigas, que es lo que estamos hablando ahorita, doctora, también tiene los grados de leve a moderadas. Sí, tiene los grados, pero mientras más a un individuo que es alérgico, mientras más lo piquen, por ejemplo, los apicultores y eso, ellos tienen que cuidarse mucho, porque ellos trabajan con las abejas. Y mientras más lo piquen, la reacción va a ser más severa y rápida. Más o menos a los 20, 30 minutos después que pica ese insecto, comienza a aparecer la reacción alérgica. Entonces, es bueno que esté instruido ese individuo por el médico, por el especialista, para saber qué hacer inmediatamente. También hay tratamientos de inmunoterapia para estos venenos de himenópteros. La mejor respuesta de inmunoterapia que hay es a los venenos de himenópteros, es
muy eficiente y dura mucho tiempo la mejoría. Es decir, el tiempo en que el paciente ya no responde con alergia a otra picadura, habiendo recibido la inmunoterapia. ¿Qué le inyectamos? Ese veneno a dosis bajita y vamos produciendo esos cambios en el sistema inmune y vamos desensibilizando a ese paciente. Entonces, es un tratamiento que existe y cuando se hace, hablamos de tratamiento, pero no hablamos de cómo se hace el diagnóstico. Aparte de la clínica que ya hemos hablado, el diagnóstico se hace realizando unas pruebas de alergia en ese individuo. Justamente le iba a preguntar eso, doctora. ¿No hay una prueba antes de yo exponerme a una picada de esta magnitud? Yo puedo ir al médico y decir, doctora, revíseme porque yo quiero saber si soy alérgica a una picada de algún insecto. ¿Eso puede pasar? Sí. ¿Cómo se llama esta prueba? ¿Cuál es la recomendación? Sí. Si tenemos chiquitos en casa, ¿a qué edad más o menos los podemos ir llevando? Bueno, fíjate, la prueba se le puede hacer a cualquier persona, aunque no tenga alergia, porque a lo mejor esa persona no tiene manifestaciones clínicas, pero sí tiene un fondo alérgico que está allí y no lo sabemos. Y esa persona puede responder en algún momento con alergia a cualquier edad de su vida, ¿verdad? Entonces se hacen las pruebas. La prueba es, ¿cómo es la prueba? Se utilizan unas sustancias que son los extractos alergénicos, es decir, se tienen las proteínas de la sustancia que produce alergia, se procesan y se tiene ese líquido de cada uno de los alergenos que producen alergia en el consultorio. Y eso se hace en la piel, se llama prueba de alergia por escarificación o prick, como se dice en inglés. Y se pone una gota de cada uno de ese extracto alergénico, se hace una pequeña punción muy superficial en cada una de esas goticas para permitir que entre a la piel y en 15-20 minutos ya nosotros tenemos la respuesta. ¿Y qué pasa cuando es alérgico a algo? Bueno, que eso se hincha, se le hace la ronchita, se pone rojo y pica. Lo mismo que pasa con las alergias. Doctora, y ser alérgico o tener la condición o la patología de alérgico ¿es hereditario también, doctora? Bueno, eso se ve en familias. Okay. Sí, se puede heredar la condición de ser alérgico, no necesariamente la enfermedad alérgica. Es decir, su padre y su madre tienen alergias y puede nacer con la predisposición a sufrir alergias. Aquí hay una persona que le escribe, doctora, Natalie Ñáñez escribe, mi hija es súper alérgica hasta que la vean, sufre de pluritos, la he llevado al dermatólogo y mejora, pero siempre por cualquier picada se vino otra vez. En este caso puntual, y seguramente es un caso que le va a servir a cualquier mamá que ahorita nos esté escuchando. Si yo tengo a mi hija, yo sé que mi hija es alérgica, la respuesta es llevarla al dermatólogo o de llevarla primero al alergólogo. Mire, si las lesiones son en la piel, los dos especialistas la pueden ver. La piel la ve el dermatólogo, evidentemente, y puede poner un tratamiento y va a mejorar. Pero para hacer el diagnóstico de alergia, tiene que ir al alergólogo, porque es el alergólogo quien hace esas pruebas diagnósticas. Y también es el alergólogo quien pone o administra el tratamiento específico que es la inmunoterapia. Escribe Emilce Quintero, feliz y bendecido día. Estuve podando mi jardinería y me cayó un líquido de una mata llamada cucaracha, dice ella. Estuve todo el día con edema y me lavé con mucha agua y tengo la marca en mi antebrazo.
¿Qué pudo pasar ahí? ¿Un animalito que estaba No, en la...? hay vegetales, plantas que producen líquidos irritantes. Una irritación no es lo mismo que una alergia. Una irritación es porque esa sustancia que tocó la piel es tóxica y entonces produce de todas maneras síntomas que se parecen a las alergias, pero el mecanismo por el cual está actuando esa sustancia de la planta no es un mecanismo alérgico, es un mecanismo irritante, ¿verdad? Pero también se debe poner un tratamiento local para mejorar eso. 48 minutos, seguimos completamente en vivo en este estudio que realmente está frío. Y ahorita le voy a preguntar a la doctora, ¿será que soy alérgica al frío? Ya lo vamos a responder más adelante. Hablamos con la doctora María Cristina Di Prisco, médico alergólogo e inmunólogo. Importante su cuenta, por favor, doctora, abreviado, piso M Di Prisco. La va a tener igualmente en pantalla, pero ahí se las decimos nosotros por aquí, para que usted, si tiene alguna consulta que hacerle a la doctora, pues usted vaya directamente y quizás alguna pregunta puntual, la doctora le pueda dar solamente una guía, porque sabemos que por redes sociales no se pasan consultas. Doctora, dejábamos una pregunta abierta en el segmento anterior que tiene que ver con estos animales o estos insectos que pueden causar una reacción que puede ser inclusive hasta mortal en los pacientes o en las personas. Y es importante su aclaratoria, doctora, para ver cuál es la respuesta que yo debo tener con mi familiar, si fuera el caso, de actuar al momento de evitar, bueno, consecuencias mucho mayores. Bueno, en parte ya lo respondimos antes, porque expliqué que cuando hay un número más frecuente de picaduras de estos insectos himenópteros, cada vez la reacción producida es mayor, es más severa, que puede haber una reacción generalizada que se llama un shock anafiláctico, donde el paciente no puede respirar por la hinchazón que tiene en las mucosas, el paciente le baja la tensión arterial, se vuelve hipotenso y debe ser atendido de inmediato, pero no queremos llegar a ese punto, sino que el paciente debe consultar o ir a una emergencia antes de que esté en ese nivel de severidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? El paciente en su casa, inmediatamente tomar el antialérgico, que lo puede tomar, y ir rápidamente a un centro de emergencia, a un centro de salud más cercano para que lo atiendan. Hay personas que quizá se automedican, quizás se colocan algún tratamiento en casa que alguien les recomendó, y nosotros siempre hacemos llamado cuando tenemos temas médicos, hacemos siempre llamado de la no automedicación. Desde su consulta, ¿ha recibido casos, doctor, en donde el paciente llega quizás con una consecuencia mayor porque se automedicó? Por supuesto, por supuesto. Y con efectos secundarios por el medicamento que usó y que lo usó sin que por motus propio, que ningún especialista se lo había indicado, y eso no es correcto, y porque lo que puede hacer es perjudicar más la salud de ese paciente, porque el médico sí conoce cuál es el medicamento adecuado para cada dolencia, para cada enfermedad y para cada individuo. Y el paciente no lo sabe. Entonces puede más bien complicar el cuadro con otros problemas que son producidos exclusivamente por el medicamento. Entonces no debe automedicarse. Ahora, cuando el paciente sabe que es alérgico, sí puede tomar un antialérgico si siente algún síntoma, pero debe consultar o acudir a un especialista para que sea evaluado. Doctora, que escribe la Mimi Alp, dice, hay algo en el agua que cuando termino de bañarme me puede generar alergia. Tengo sarpullido en varias partes de mi cuerpo que me dura como una hora. ¿Eso se le puede considerar alergia, doctora?
Son mecanismos inmunológicos un poquito diferentes a los que ya describimos con la IgE, pero sí pueden haber un grupo de patologías que también los ve el médico inmunólogo alergólogo, que son las urticarias físicas. Okay. Esas urticarias físicas se llaman así porque son agentes físicos que las producen. Por ejemplo, un paciente que esté expuesto al frío y que tiene esa enfermedad, en un tiempo de minutos puede empezar a producir ronchas urticarias. Son los que llamamos rosetones, para que las personas entiendan. Rosetones son unas ronchas muy grandes, muy pruriginosas, es decir, pican mucho y pueden generalizarse por todo el cuerpo, nada más por exponerse al frío. Igual hay la acuagénica, al agua, igual al sol. Había una pregunta que justamente habían preguntado. Actínica, a la presión, es decir, presión, empiezan a salir ronchas en los sitios, por ejemplo, donde el individuo se sienta en una silla y tiene la presión de la silla y pueden empezar a aparecer ronchas, pero eso es diferente, eso no se debe a sustancias externas al individuo, como estamos hablando ahora de los insectos. Eso se debe a un mecanismo de ese individuo que es específico de su sistema inmunológico, que reacciona a esos estímulos físicos. Hay una pregunta que le hace Palma Davis. Tengo una sobrina que es alérgica al coco. ¿Qué tratamiento recomienda en este caso? No comer coco. Más nada. ¿Verdad? Sin mucho, ahora, no exponerla además, porque... Claro, no comer coco. A veces como que queremos como que buscar mucho sentido en muchas cosas y hay cosas que... Es más difícil el tratamiento, vamos a decir, de inmunoterapia o a largo plazo para los alimentos, pero el de inmediato es suspender el alimento que le hace daño. Mariú López escribe: a mi hijo se le hincha y se le forma una burbujita como una quemada cuando le pica una hormiga. ¿Qué recomendación Eso se le da? llama un prurigo ampollar. Okay. Se pueden producir ampollas, vesículas y ampollas grandes en picaduras de mosquitos cuando la alergia es muy severa. Y ahí sí hay que hacer el tratamiento inmunológico, que es la inmunoterapia, porque es la forma de más segura, más eficiente de mejorar a este paciente. Y por supuesto el tratamiento local de todas esas lesiones en la piel. Escribe Aleida Yasmín: buenos días, una vez me picó una abeja, pensé que iba a morir, fue horrible. ¿Qué antialérgico puedo tener en casa? Le pregunta. La abeja me picó en casa, fue en la cara y me puse como un monstruo. Por supuesto. Y puede haber sido solo la alergia, la manifestación local, porque si la picadura fue en la cara, bueno, es la cara que se hincha. Ahí tiene el veneno del himenóptero y está reaccionando. Cualquier persona reacciona al veneno del himenóptero. Cualquier persona que no sea alérgica le pica una abeja y se hincha el sitio donde le picó la abeja o la avispa. Pero si la persona se sensibiliza y se hace alérgica, ahí la cosa sí se complica y es más grave, porque puede haber una reacción severa, generalizada, que es la anafilaxia. Escribe Carla Becerra Valera: puedes preguntarle a la doctora si las alergias diagnosticadas en la adolescencia pueden cambiar en el tiempo. Cuando adolescente me diagnosticaron alergia al frío, la pasaba muy mal cuando me exponía. Ahora, siendo adulta, los síntomas cambiaron a náuseas y malestar. ¿Esto puede pasar, doctora? A ver, las alergias pueden espontáneamente mejorar y no aparecer más. Pueden aparecer en cualquier edad. Puede haber un cambio en el tipo de alergia que sufre la persona en el tiempo. Cuando ella explicó que era alergia al frío, al frío. Cuando adolescente. Ajá. Posiblemente ya eso no le pasa, pero tiene
unos síntomas gastrointestinales que hay que saber, que hay que diagnosticar, hay que saber por qué se le producen. No necesariamente va a ser por la alergia al frío. Nena Carreño G les dice, haber sido víctima de un ataque de avispas o abejas hace de alguna manera inmune a las personas contra ciertas enfermedades o regula algún padecimiento. A ver. ¿La repito la pregunta? No, okay. Yo la entendí. Lo que pasa es que no la vuelve inmune. Más bien puede sensibilizar y puede producir reacciones más severas en el futuro. Si aleja las picaduras de ese insecto, posiblemente no va a tener ningún problema. Es decir, tiene que cuidarse de que ese insecto no la pique nuevamente. Le escribe Elisa, quiero saber qué tan bueno y cierto es que el ajo y el hielo se pueden utilizar para las picadas de insectos. El hielo puesto sobre la región que está inflamada mejora. El hielo por el frío mejora una zona inflamada. Cuando uno, por ejemplo, se opera la rodilla y tiene la rodilla muy inflamada en el postoperatorio, el cirujano indica usar compresas frías cada cierto tiempo para bajar la inflamación. Eso es correcto. Pero el ajo no creo que tenga ningún efecto. Escribe NB Cuicas, ¿alguna recomendación médica para picaduras de genes? Es horrible el dolor, el ardor. Es lo que estamos hablando. No, nueva. Hay que hacer unas pruebas de alergia, hay que hacer el diagnóstico, hay que poner tratamientos, hay que prevenir las picaduras y podríamos hacer una inmunoterapia posterior. Cuando habla de prevenir picaduras para grandes y chicos es protegerse. Si yo voy, por ejemplo, para zonas donde hay bosque, llano, etcétera, pues, o si me voy a quedar en carpa, por ejemplo, en una playa, cuando se pueda, por supuesto, debo obviamente protegerme, utilizar, qué sé yo, mucho suéter, muchos pantalón, claro, media. Si la persona sabe que es muy sensible a las picaduras de insectos o que es alérgico a las picaduras de abeja, de avispa, etcétera, y va a un bosque o va a un sitio muy de mucha vegetación, ¿qué debe hacer? Para, primero, estar atento, no pararse sobre una casa de hormigas, por ejemplo, con los pies descalzos, alejarse de los sitios donde estén los insectos, pero no debe usar, por ejemplo, perfumes o ropa muy colorida, porque eso atrae a los insectos. Y entonces es otra forma de prevención de las picaduras de insectos. Y utilizar ese repelente, sí, de repente no solo sobre la ropa, como usted lo decía en los segmentos anteriores. Y bueno, los adultos pueden usar sobre la piel el repelente, quizás no todos los días, pero en este caso que se va a exponer, sí, evidentemente que tiene que llevar repelente. Escribe Jainet Morillo, porque a pesar de cubrirme tanto, aún me pican, inclusive a través de la ropa. Puede ser. Entonces tiene que ver que inclusive llama la atención, pues cuando usted dice no te coloques ropa inclusive de color, ¿no? ¿Cómo te atrae? Sí. La ropa si es muy delgada, el insecto puede traspasarla y puede picar. Ahora, las consecuencias de estas picadas, doctora, más allá, o cuando se hacen estas ronchitas, es inclusive la marca, porque leí otro comentario que dice, mi hija es alérgica y esto le ha bajado la autoestima por el tema de todas las consecuencias que ha dejado. Claro, se ve mucho. Tanto en los adultos como en los niños. Si hay un prurigo, ya se forma ese prurigo que hablamos, que son muchas ronchas diseminadas en todo el cuerpo o en todas las extremidades, y como pica tanto, la persona se rasca y el rascado rompe la piel, produce infección secundaria y cuando eso se cura, generalmente deja una cicatriz que son lesiones residuales, que son hipercrómicas, oscuras y que se quita, es muy difícil eliminarlas. El tiempo
las va mejorando y quizá usar una lubricación, hidratación de la piel y protector solar en ese sitio para mejorar estas manchas. 9:08 de la mañana, seguimos con más, conversando con la doctora María Cristina Di Prisco, médico alergólogo e inmunólogo. Doctora Piso M. Di Prisco es su cuenta en Instagram, ya la va a tener por allí en pantalla para que usted le responda a la doctora. Vamos a recordar que ella es profesora titular del Instituto de Biomedicina de la Universidad Central de Venezuela. Importante que tenga por allí este dato adicional. Seguimos hablando de las alergias a picadas de insectos, de animalitos. Lo conversábamos durante el corte comercial. Por ejemplo, a las garrapatas. Hay quienes tienen perros y estos perros, bueno, pueden tener garrapatas. Sea que el amo se da cuenta o no se da cuenta, eso no. El punto es que el perro pues, puede tener garrapata y se lo recibe o se lo contagia o se le pega a su amo. La garrapata, ¿me da alergia, doctora? No. La garrapata es un ectoparásito, es un parásito que se pega a la piel por su conformación y morfología de sus patas, incrusta su cabeza en la piel y chupa sangre. Ese es su alimento. Entonces, ¿qué pasa con la garrapata? Simplemente hay que saber sacarla con un cuidado adecuado para que no se rompa el insecto, para que no se rompa ese ectoparásito y que salga completo. Esa es la cura. Pero si nosotros permanecemos muchísimo tiempo con garrapatas adheridas a la piel, lo que pasa es que esos ectoparásitos pueden transmitir virus y bacterias al ser humano y también a los animales. Y ahí sí tenemos un problema, porque entonces hay una bacteria que es la Borrelia, que es transmitida por la garrapata y produce una enfermedad que se llama la enfermedad del Lyme, se escribe Lyme. Y esa es una enfermedad crónica que afecta a muchos órganos del ser humano y que el tratamiento es largo, tiene efectos hasta neurológicos. Entonces, no es adecuado dejar una garrapata pegada en la piel. Pero eso es un mecanismo, eso es otra cosa, eso no es alergia. Lo que sí puede producir alergia también son las pulgas. Las pulgas, que tenemos con mucha frecuencia perro o gato en la casa, están en esos animales. Y las pulgas se mantienen en el ambiente, además. Las pulgas brincan, ellas no tienen alas, ellas brincan del perro o del gato, del animal que lo tenga, y se queda en los muebles, en las tapicerías, en las camas. Dígame cuando el perro se monta en la cama. Por eso hay que ser muy cuidadoso con un seguimiento y tratamiento adecuado a esos animales que son nuestros animales domésticos para que eso no ocurra. Es decir, hay que tratarlos a los animales para que eso no ocurra. Eso produce picaduras, muchísimas, muy pruriginosas, con mucho picor y que, bueno, son características, es decir, el médico puede distinguir si esa picadura es de pulga o si esa picadura es de mosquito, por ejemplo, por decir algo. No, hay quienes inclusive que suelen suelen dormir con los perritos en sus camas. Exacto. ¿No? Entonces es donde más atención debes Claro, atender, entonces ¿no? hay que tener un tratamiento mantenido a esos animales para despojarlos de las pulgas. Así es. Doctora, alergia a las arañas, picaduras de araña. Que a veces uno, creo que me picó una araña cuando estaba durmiendo, uno escucha mucho eso. Fíjate, las arañas son también muy frecuentes, generalmente son insectos pequeñitos, tienen 8 patas, todo el mundo las conoce. Esas no son dañinas, es decir, ni siquiera pican. Pero hay otro tipo de arañas que son más grandes, algunas son inocuas, pero otras incluso, los indios Yanomamis comen arañas. Comen arañas.
Pero lo que sí recuerdo ahorita es la araña, la viuda negra. Okay. Esa araña sí introduce una especie de colmillos que tiene e introduce un veneno en la persona que pica. Y eso sí puede producir molestias. Tampoco produce alergias, pero sí produce lesiones en la piel, bueno, que hay que tratarlas. En el caso, usted hablaba, lo comentábamos en el corte, las cucarachas también. ¿Puedo ser alérgica a las cucarachas? Es muy frecuente. Es muy frecuente. ¿Y cuáles son las manifestaciones, doctora? ¿Cómo? Respiratorias. Okay. O sea, son alergias que se producen en el tracto respiratorio superior, igual que lo produce el polvo de la casa. Okay. Y es un alergeno que se inhala porque esos insectos son muy frecuentes, están en muchos sitios, están en las casas, y allí se respira en el aire componentes de las cucarachas. Las cucarachas, recuerda que a veces mueren y quedan ahí muertas en un rincón. Hay componentes que están en el aire y se respiran y puede producir alergias. Y también se detecta por las pruebas de alergia. Usted hablaba de una mariposa que también que te puede causar alergia. Bueno, es una mariposa muy específica del oriente venezolano. Han habido epidemias de brotes de piel en esos habitantes, muchas veces cuando aumenta la cantidad de esa mariposa, que es la llaman la palometa peluda. A ver si las muchachas pueden ponerlo en pantalla para identificárselo a la audiencia. Por favor. Ajá. Y esta cucaracha en sus alas tiene como vellosidades. Okay. Y al roce, no es que pica, sino que al roce con la piel de la persona, se le salen esas microvellosidades y se incrustan en la piel y quedan allí metiditas. Y entonces eso produce una picazón muy fuerte, se llama un prurito muy intenso, que hay que tratarlo porque la persona no lo soporta. Pero no es más nada, no es alergia. ¿Y cómo atenderlo yo en casa? ¿Qué me puedo poner de repente de momento si tengo...? También, para quitar el picor, se toma un antialérgico y se pone una cremita en la piel para disminuir eso y consultar después para que le pongan un tratamiento más adecuado. Pero es pasajero, eso no permanece en la piel por mucho tiempo. Ya es la última parte del programa conversando con la doctora María Cristina Di Prisco. Doctora, Eufemia 20 días le escribe sobre los llamados limpiacasa o tuqueques y qué consecuencias puede traernos a la piel o alergias. Soy alérgica, le dice. Bueno, ¿se puede ser alérgica a los tuqueques? No, ella es alérgica. Ella debe ser una persona que ha sufrido de alergias. Y ella está preguntando si el tuqueque le hace daño. El tuqueque normalmente no hace ningún daño, no pica y no hace ningún daño a la piel. Le escribe Yajilar, buenos días, a mi hija de la noche a la mañana se convirtió en alérgica al maní. Si prueba algo que lo contenga, se tranca, se complica para respirar. ¿Qué recomendaciones le da, doctora? Bueno, primero que consulte al especialista, porque eso hay que comprobarlo con el diagnóstico mediante las pruebas de alergia. Y indicar un tratamiento en el caso que tenga una reacción porque come maní sin darse cuenta. Pero lo primero que tiene que hacer es evitar el maní. Escribe Kayak 3030, buenos días, qué terrible la cantidad eruptiva que está produciendo el agua, doctora. Una enorme comezón dejando rosetas y seguidamente escaras, le escribe. Doctora Sandra Muñoz, le mando un saludo y bendiciones y felicitaciones por su participación en este programa. Aide Lugo, soy alérgica al polvo, me da una reacción a los ojos y a la nariz, le escribe. Eso sí. Yusneidi Carballo dice, gracias por invitar especialistas que nos pueden explicar sobre estos temas de manera tan sencilla, eso es con usted. Gracias.
Aida Lugo dice, doctora, quisiera saber qué crema es buena para las picaduras de zancudos, ya que mi hija es alérgica del polvo y a las picaduras de zancudo. Se le pone la piel roja e hinchada, le escribe. Belkis dice, soy alérgica a la lechosa cruda, no la puedo ni oler, porque cuando esto pasa empiezo a estornudar, los ojos se le colocan rojos y hasta le da fiebre. Pero el dulce no me da alergia. ¿Esto puede pasar, doctora? Bueno, puede pasar porque el cocinar un alimento cambia el estado de las proteínas que tiene ese alimento y puede ese cambio ya no producir más alergia. La proteína con el cambio que sufrió por cocinarlo. Le escribe la señora Mariclí Gerra, saludando además con su mamá Mari Carmen. Dice, desde Anzoátegui mi consulta, tengo una inflamación que se desarrolló después que me apliqué un tinte para el cabello. Dice que la tiene preocupada porque se le inflama el rostro en la frente. Sí, señor. ¿A qué se debe, doctora? ¿Cuál es la recomendación? Sí, señor. Eso se llama... La señora debe tener una dermatitis de contacto a algún componente de ese tinte. Y lo primero que tiene que hacer es no usar tinte. Tiene que acudir al especialista, tienen que hacerse unas pruebas de alergia que no son las que estamos hablando en este momento, son unas pruebas para especialmente hacer el diagnóstico etiológico de la dermatitis de contacto, pero es bastante frecuente esa dermatitis de contacto a los componentes de los tintes. Es bastante frecuente. Doctora, tenemos que despedir a las 8:24 minutos. A mí me gustaría que por favor usted aprovechara el momento, o queremos aprovechar su visita, mejor dicho, para que usted le envíe unas recomendaciones finales a toda nuestra audiencia. Bueno, mira, en primer lugar, quiero decir a la gente que nos escucha que las alergias son enfermedades que hay que cuidar, hay que diagnosticarlas en forma correcta y hay que tratarlas en forma correcta. Para eso es necesario acudir al especialista y es el especialista el que va a decir qué es lo que tiene la persona, a qué es alérgica la persona y qué podemos hacer para evitar eso, incluyendo el tratamiento sintomático y el tratamiento específico para esa alergia. Pueden haber reacciones muy graves, muy severas y hasta fatales, y por eso no se debe descuidar el consultar por un cuadro alérgico. Por otro lado, sí es bien importante, y esto quiero recalcarlo, es que actualmente tenemos algunas limitaciones en de conseguir los médicos, sí, conseguir insumos para este tipo de diagnóstico y sobre todo para el tratamiento inmunoterápico, porque bueno, la crisis ha hecho que no lleguen al país el número de insumos y con la frecuencia que llegaban y la diversidad de insumos que necesitamos. Pero sin embargo, es muy importante el diagnóstico, el tratamiento y consultar al médico.